Hola, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Desde la Guerra Fría y según la Fundación Carter se han registrado unos 50 conflictos en el mundo por razones políticas, religiosas o étnicas y en la mayoría de los casos se han resuelto por la vía pacífica. Actualmente hay 19 procesos en curso, procesos de paz en todos los continentes. Uno de ellos, el proceso colombiano, que es considerado por expertos como uno de los más complejos del mundo, por antiguo, por viejo y por multipolar. Hoy con Diana Uribe vamos a hacer una mirada general sobre lo que han sido los procesos de paz más importantes en el mundo y vamos a ver unos casos particulares que podrían servir de ejemplo o no para Colombia. Diana, bienvenida nuevamente. Gracias, Darío. Es un placer estar acá en estas épocas y conversando de estos temas que hacen la diferencia en nuestras vidas. Bueno, Diana, en un repaso general de procesos de paz en el mundo, ¿qué coincidencias encuentra o todos son completamente distintos? No, hay una cosa, los procesos de paz son decisiones históricas. Los pueblos llegan a la decisión de la paz cuando están saturados de la guerra, cuando entienden la inutilidad de la guerra, cuando deciden cambiar el proyecto de la venganza por el proyecto del futuro, cuando deciden que lo que van a vivir es una cosa distinta a la que han vivido hasta entonces. Y los procesos de paz muestran que no hay pueblos condenados, que los pueblos pueden tomar decisiones históricas y crear realidades diferentes a las que han vivido hasta antes de firmar un proceso de paz. Diana, en la mayoría de los casos, los procesos de paz terminan en amnistías y terminan en la participación política o incluso en la gobernanza por parte de los actores de la guerra. Pues sí, ahora eso, porque es que el proceso de paz implica una redistribución de una transformación profunda de la sociedad, una inclusión, porque la guerra se da también por las exclusiones de todos los diferentes grupos que se han levantado en armas. Entonces, en los procesos de paz, pues tiene que haber una nueva manera de gobernarse y de compartir puntos de vista. Jerry Adams decía, la paz es muy difícil, es mucho más difícil que en la guerra, porque decía, porque en la guerra usted simplemente tenía que matar al otro. En la paz usted tiene que escucharlo y ponerse de acuerdo con él. Eso es mucho más difícil. Entonces, como en la paz tiene que haber acuerdos, tiene que escucharse al otro, tiene que abrirse para entender los argumentos del otro, pues los procesos de paz son difíciles, porque es para solucionar cosas que son muy complejas, pero hacen la diferencia, porque cambian la historia de los pueblos. Mencionó usted a Jerry Adams, a Sinn Féin, el brazo político del IRA, y entonces vamos a Irlanda, que ellos echaron allá 21 años de proceso de paz. ¿Por qué se demoró tanto ese proceso de paz? Pero Diana? ya el proceso ya el último son los últimos 5 años. Pero, desde el Viernes Santo. Sí. ¿Cómo te parecen 500 años de guerra? Irlanda puso fin a 500 años de guerra. Ese conflicto empezó con la época en que Enrique VIII mandó tropas protestantes y población protestante para neutralizar el carácter católico de la isla de Irlanda en tiempos de las guerras de la Reforma. Y desde ahí han pasado cualquier cantidad de cosas y ahí hubo siempre, cada generación de irlandeses, eso llegó un momento que les prohibieron hasta hablar el idioma del gaélico y los obligaron a hablar inglés. Hubo un momento en que cada generación tiene que aportar una rebelión fallida, porque ninguna de esas rebeliones iba a triunfar, pero hay digamos, como una orden de muerte para cada generación de jóvenes que le toca ir a vengar a los que ahorcaron en la generación pasada, lo que yo siempre digo que en la esquina ahorcaron al primo Patrick, y hay un momento en que las madres dejan de querer tener vengadores para tener nietos, y hay un momento en que los jóvenes, que es la generación de U2, la de los 80, la del grupo U2, deciden que no van a recibir el relevo del odio, que no les van a decir a quién odiar, porque ya no tiene sentido para ellos. Ahí hay una decisión, mire, los acuerdos son lo que hace posible una negociación, pero es en el corazón y en el alma de la gente donde realmente se produce la paz, porque es en la disponibilidad de un pueblo de cambiar. Cuando aquí las madres ponen otro tipo ya no necesitan que sus hijos vengan al primo Patrick, sino que puedan tener nietos,
O sea, cuando la venganza deja de ser el proyecto y el odio deja de ser la identidad, empieza a funcionar el proceso. Para el momento en que se inician los diálogos de paz en Irlanda, lo que sucede es que hay una Irlanda autónoma y una Irlanda del norte, una parte, una región del norte que está en control británico y además de protestantes. Pues hay un momento en que en 1921, entre el 20 y el 21, Irlanda quedó rota, la partieron. Una parte de Irlanda se convirtió en la República de Irlanda y los 5 condados de Ulster en el norte quedaron como parte del Imperio Británico. En esos condados de Ulster la mayoría era protestante. Entonces ahí se formó la consigna de que los católicos jamás iban a tener empleo. Entonces les daban unos subsidios para que no murieran de hambre, pero nunca les daban participación económica en la generación de riqueza de Irlanda del Norte. Entonces, cuando vienen estas exclusiones, el país queda partido, hay una guerra civil, la cosa se vuelve cada vez más compleja y de ahí en adelante van a vivir todo el siglo XX en guerra, hasta que al final, pues es que ya los acuerdos, el acuerdo del Good Friday, el del viernes, son acuerdos del 92. Sí. Entonces se les fue todo el siglo XX a bombazos. Después, ahí es porque tienen una organización armada terrorista que hace aparición, que es el IRA. El IRA, pero es que ahí hay varios grupos armados, porque por un lado está el IRA, ¿sí? El Sinn Féin es el brazo político. A partir de la hambruna, ellos dijeron, nosotros estamos solos. Nosotros solos en gaélico es Sinn Féin, y sale de ahí, de la hambruna. Y después de la partición y de la manera, de la cantidad de masacres que se presentaron, entonces viene el surgimiento del IRA, también un poco más adelante, y por el otro lado, los protestantes también tienen un grupo armado, también tenían un grupo armado que se llamaba los paramilitares protestantes de Ulster, más la participación activa en el conflicto del gobierno británico que invadió la isla en los 70s, y ellos, o sea, esto era una guerra de la población contra el Imperio Británico y de los católicos contra los protestantes y de los grupos armados de cada uno de estos factores. Y el odio era la identidad, desprogramar el odio, desprogramar la venganza, desarmar la muerte. Son cosas que realmente toman toda la energía vital de un pueblo. Los irlandeses lograron resignificar eso, no conocían sino el odio. Y ahí también una cosa muy importante, sentido de construcción de propia valía. El poeta Yeats en 1922 recupera todo el pasado celta en forma de poesía y les hace sentir que no son un pueblo invadido, roto y en guerra, sino los herederos de la gran cultura celta. La construcción de una propia valía es muy importante porque lo primero que tiene que cambiar la paz es un imaginario y la construcción de propia valía ayuda a cambiar ese imaginario. Se hacen los acuerdos del Viernes Santo, y después va a haber un referéndum. Ese referéndum es entre católicos y protestantes, pero los que se van a meter la mano al drill son los protestantes, porque son los del billete. Ellos son los que van a tener que compartir toda la economía con los católicos. Luego, el voto de ellos es el que le da la viabilidad a los acuerdos. Entonces, en ese momento, cuando se hicieron la gran votación, Tony Blair, vamos a aclarar que Tony Blair en el proceso de Irlanda fue un hombre muy grande. Después metió todas las patas en Irak, pero antes de que metiera todas las patas en Irak, fue importantísimo en el proceso de Irlanda, y él le pidió en ese momento a los periodistas que tuvieran una gran mesura y que no dijeran absolutamente nada durante el tiempo de la votación, porque era un voto de opinión. Entonces dijo, no, hasta que no estén todas las votaciones contadas no empezamos a hablar de esto, porque cualquier rumor influencia la decisión del voto. Y él fue el que les dijo en ese momento, estamos a esto de lograr una paz. Si no la ratificamos ahorita puede pasar otra generación. Antes de que estemos así de cerca, tenemos otra generación para sacrificar. La prensa trató el referéndum con el respeto y con la decisión histórica que se requería, y aprueban el referéndum, lo aprobaron el referéndum del Viernes Santo, y después, como 5 años después de eso, fue el desarme.
que había un amigo mío que tenía un chiste que decía que era tan viejo el conflicto que de ahí iban a sacar arcabuces, ondas, porque pues 500 años de guerra, imagínense las armas que tenían, ballestas, de todo. Diana, saltando, voy a saltar yo el charco a Guatemala. Guatemala hizo un pacto de paz verdadera y duradera después de una larga guerra de casi 36 años. ¿Qué pasó exactamente en Guatemala? En el caso de Guatemala y en el caso de Salvador, no hubo justicia transicional, o sea, no hubo un juzgamiento, cosa que sí va a haber en Sudáfrica y sí va a haber en Irlanda. No hubo, digamos, reparación de víctimas, cosa que es muy importante, en lo cual este proceso nuestro es un proceso que se considera pionero y ejemplar en el tema de reparación de víctimas. Digamos, es una de las características particulares. En el caso de ellos, por ejemplo, fíjate, en el caso de Guatemala hubo una muy buena discusión en la mesa de negociación. Se reconoció y se diagnosticó Guatemala como un pueblo indígena, con toda hubo participación de las mujeres del mundo indígena, de todas partes. Mucha participación civil. Sí. Eso fue clave. La mesa de negociación fue civil, la mesa de negociación fue ejemplar, pero a la hora de ratificar los acuerdos en el referéndum, o sea, ellos no logran pasar de los acuerdos a la implementación de todo lo que ellos pensaron. ¿Sí? Y un momento en que la negociación estaba rota hasta que la destrabaron. La destrabaron y era que la guerrilla se comprometía a no boletear y el gobierno a hacer la reforma agraria, el tema de tierras. Entonces, cuando ya se va a hacer el referéndum no logra, o sea, no logran pasar a la segunda fase, que es la implementación de todo lo que pactaron. Los acuerdos, sometieron los acuerdos a votación y algunos no pasaron. Y algunos no pasaron, entonces ellos consideran que una parte importante de lo que se acordó no se ha implementado. Porque eso es como la fotografía. Usted cuando la fotografía se hizo al principio, ¿se acuerda que había que no solamente tomar la foto, sino fijarla? Sí. Sí, los referéndums y los procesos, este tipo de procesos son los fijados de la fotografía, o si no se borra lo que se tomó, ¿sí? Entonces, ahí en ese paso hubo una serie de cosas que no salieron como esperaban y consideran que mucha parte de lo pactado todavía está en la vía de cumplirse. Ahora, la guerra la pararon. Ellos tuvieron una guerra en donde aldeas enteras fueron desaparecidas y los acuerdos de paz fueron posibles porque terminó la Guerra Fría, porque la Guerra Fría tomaba Centroamérica como punta de lanza. En el caso de Salvador, ellos sí logran, digamos, ellos logran una implementación mucho mayor de los acuerdos y logran una alternabilidad política entre el gobierno, entre los, digamos, los sectores armados de ambos bandos, ¿no? Y no hay un proceso de refrendación. Aquí es donde uno ve cómo Colombia va tomando de los pasados ejemplos. Colombia va a hacer plebiscito por el sí o por el no, pero no va a someter cada uno de los puntos a refrendación. Porque si usted se pone a someter cada uno de los puntos, se puede empantanar. Como pasó en Guatemala. Se puede explica empantanar. que Guatemala, a pesar de haber hecho un proceso de paz que realmente se mira con admiración, Guatemala sigue siendo un país de violencia y sigue siendo un país muy corrupto. Pero ¿sabe qué les pasó a los dos? La Mara y la 18. Cuando en Estados Unidos se hace la deportación masiva de las pandillas de Los Ángeles, llega la Mara Salvatrucha y la 18 a Salvador y llega, o sea, este tema de las maras, digamos, de unas pandillas a un alcance enorme que uno no se puede afortunadamente imaginar, generan una inestabilidad profunda en nuestras sociedades después de la paz. Y eso no tiene que ver con el conflicto mismo, sino que eso viene de otro lado, ¿sí? Viene del resultado de todo este caldo de cultivo del mundo de las pandillas en Los Ángeles, que llegaría en forma de la deportación masiva ya una gran cantidad de gente que llega. Y también la persistencia y la supervivencia de paramilitarismo que queda vigente en esos países. Faltan verdades todavía, hubo comisión de la verdad pero no completa y todavía no hay desclasificación de archivos que legalmente tiene que haberla. Y fueron conflictos, estamos hablando de 75.000 muertos en 12 años de guerra en El Salvador, de una sociedad de 4 millones de habitantes. Eso es una cosa increíble.
y en Guatemala hablamos de aldeas enteras, y en Guatemala una cosa que estuvo en los acuerdos y no llegó a estar en la sociedad, pero que es muy importante, es el papel activo real político del mundo indígena. Así, Porque fundamental. Guatemala es fundamentalmente un país indígena. De hecho, tienen una Nobel de Paz indígena. Sí, entonces la participación real, activa del mundo indígena es una condición de paz, definitivamente. Ese proceso de El Salvador, Diana, duró 10 años también, y el de Guatemala unos 5 años. Pero 5 años ya la Guatemala. negociación. No, pero 11 años Guatemala. Antes, cuando estaban en un proceso de paz, había un golpe de Estado. Entonces tocaba desbaratar otra vez, volver a crear la democracia. O sea, ellos pasaron por cosas muy difíciles, eran el centro de la Guerra Fría, no tuvieron la formación de una institucionalidad sólida, porque ellos pasan de la época del dominio español a la expansión norteamericana, de la época de la colonia española a las Banana Republics, ¿me entienden? Entonces ellos quedan, la formación de una institucionalidad sólida no se da en esos países sino una sucesión de golpes de Estado. Entonces ellos tienen que además inventarse una democracia que no tenían. O sea, tienen que nivelarse con otro montón de factores históricos que venían rezagados de antes. Y bueno, guerra no tienen, y tenían las guerras más miedosas. La guerra, porque además la paz no es que resuelva los problemas, sino que los hace visibles. Sí. Porque debajo de un conflicto no se puede ver nada. Diana, el proceso de Sudáfrica es presentado como ejemplo sobre todo en lo que tiene que ver con la capacidad de perdón, de reconciliación, pero obviamente es muy diferente pues, del caso colombiano. El proceso de Sudáfrica es una historia de segregación racial. Lo que pasa es que cada uno de estos procesos nos enseña algo, porque hay una cosa que es muy importante, Darío: la paz no es solamente de Guatemala o de Centroamérica o de Irlanda o de Colombia. La paz es un proceso humano de la colectividad humana para plantearse otro tipo de sociedades y resolver conflictos. En esa medida es una construcción general, aunque tenga lo específico de cada pueblo. Los surafricanos crearon un nivel nuevo y como un peldaño distinto a nivel espiritual al crear la Comisión de Verdad y Reconciliación, y cuando sale Mandela de la cárcel, y después de todos los horrores. Recordemos que el apartheid era un sistema de segregación en la cual una inmensa mayoría de población negra es sometida por una minoría blanca a unas leyes es inspirado en el nazismo, fue inspirado en Nuremberg en 1935, entonces todo era por colores raciales, se dividía la gente, los matrimonios, las parejas, las familias, había prohibición de matrimonios interraciales, había… Hasta el uso de los baños públicos. No, y claro, y si un blanco no obedecía las leyes del racismo, lo condenaban al silencio, es decir, la comunidad blanca dejaba de hablarle a los propios blancos. El apartheid es un paquete de legislaciones en donde el odio se hace ley y la injusticia se hace institucional y le hace la vida imposible a las comunidades negras que llevaban ahí miles de años. Entonces, la segregación viene desde hace mucho tiempo. Yo siempre recomiendo Un arco iris en la noche de Dominique Lapierre y El factor humano, no el de Graham Greene, sino lo tradujeron como El factor humano, en inglés se llama Playing with the Enemy, de John Carlin, que es la historia que da lugar a Invictus. La película Invictus, sí. Esos dos libros le cuentan a usted en una sola dentada la vuelta. Pero resulta que cuando se va a desbaratar el apartheid, Mandela sale de la cárcel y les dice… En el 90. En el 90 dice, los perdono y los necesito. Y llevaba 27 años allá encerrado. Llevaba 27 años y cada año le decían que si renunciaba a la lucha lo dejaban libre. Y él decía que su libertad personal no tenía sentido sin la libertad de su pueblo. Después de 27 años de cumplir su palabra, sale y en lugar de proponer la venganza, propone el perdón. Los perdono y los necesito para crear una nueva Sudáfrica. Cuando él renuncia a la venganza, dicen que la venganza es un bosque muy grande a donde se puede entrar por cualquier lado, pero donde es muy difícil salir. Entonces, el hombre ya propone una cosa totalmente diferente y en lugar de llevar un proyecto de retaliación, lleva el proyecto de la construcción de la nación del arco iris. Aquí todos
todos cabemos y todos nos necesitamos. Y después viene la Comisión de Verdad y Reconciliación. ¿Por qué es ejemplar? Y eso tiene una serie de características. Primero, la gente se presenta voluntariamente. Tiene que decir absolutamente todo lo que pasó. Full disclosure lo llaman eso. Tercero, tienen que poder conectar sus actos con un delito político. Pero el objetivo de todo esto es situarse frente a la víctima y lograr que la víctima encuentre en su corazón la posibilidad de perdonar lo que le han hecho. Porque ellos decían, esto no es como los juicios de Nuremberg, que lo que quieren es ejemplarizar lo que no puede volver a pasar. Esto lo que busca es que una sociedad se reconcilie y viva con ella misma. Y entonces, a través de ese perdón que otorga la víctima y de la confesión de la verdad, el victimario obtiene también unos beneficios judiciales. Claro, porque si no, o sea, por ejemplo, si usted no se presenta voluntariamente, si le llegan a probar cosas que no dijo y sí hizo, pues no tiene ningún beneficio ahí. O sea, no queda totalmente por fuera y le toca pagarla toda la que hizo. Entonces, lo que pasa ahí, inclusive hubo casos como 2 personas que fueron que hicieron atrocidades que nadie era capaz de perdonarlos porque era horrible lo que hicieron, pero hubo que perdonarlos porque hicieron todo lo que había que hacer. Cuando los perdonan, deciden pasar el resto de su vida sirviendo a la comunidad a la que tanto daño le hicieron. Ahí hay un proceso de transformación espiritual. Lo que pasaba en la comisión se pasó por la radio, por la televisión y por la prensa. Toda Sudáfrica estuvo escuchando las transmisiones diarias de lo que estaba pasando, porque en términos de medios de comunicación hubo un conocimiento público del proceso de verdad y reconciliación, porque se trataba de que todo un pueblo se mirara a sí mismo. Y luego hacen una cosa muy impresionante, aprender a vivir con las verdades de lo que conocieron, tanto que ellos van a ser los que van a asesorar a los alemanes cuando se abren los archivos de la Stasi, de la policía secreta, en cómo vivir con las terribles verdades que usted descubrió. Vivir con las verdades y además con los victimarios, porque aquí las víctimas, por un proceso electoral que viene luego, asumen el poder y Mandela llega a ser presidente, pero el hecho es que cogobierna. Sí, ahora vincula a su gobierno a victimarios. Entre el momento en que Mandela sale de la cárcel al momento en que se van a dar las elecciones, hablando de los obstáculos de la paz, hubo una campaña de exterminio contra los miembros de la UE, del gobierno del Congreso Nacional Africano, que era el partido de Mandela, para ahogar en sangre el proceso de reconciliación. Y Mandela siguió con el proceso a pesar de todo lo que pasó. Los obstáculos que llegó a tener para el día de las elecciones, cada día votó una tribu diferente, una etnia distinta, 10 días de votaciones, hasta que finalmente el último de los grupos étnicos había votado y se dio la primera vez un hombre, un voto. Ellos no han tenido nunca una democracia, nunca habían votado en términos de toda una nación. Y ahí es cuando sube Mandela, hacen la constitución y Mandela a los 5 años se baja del poder. Él no es superior a ninguna de las leyes que él creó. Eso es una de las cosas que le da más credibilidad a él. En todos estos procesos, y por todo lo que ha contado Diana, se ve también como una constante la persistencia. Sí. O sea, proceso fácil no hay. No, la persistencia es clave porque es que una cosa que se forjó en 50 años o en 500, pues no es tan fácil desbaratarla en unos meses. Sí, o sea, las cosas que llevaron a un conflicto son muy complejas y eso toca desmenuzarlas y desbaratarlas y crear otro tipo de patrones. Para mí yo creo que lo más difícil es imaginar una sociedad sin la guerra y otro tipo de relación entre la gente, porque como uno no tiene esa información anteriormente, le toca construirla. Entonces, romper los impedimentos mentales, los sentidos de fatalidad colectiva, de creer que los pueblos como pueblo no pueden lograr cosas. Nosotros los colombianos tenemos un problema de fatalidad colectiva. Individualmente todos nos la creemos toda, a cada uno le va a salir todo, pero colectivamente tenemos un sentido de fatalidad que nos dice que nos falta 5 para el peso, que todo ese tipo de narrativas en contra de nosotros mismos, el deporte nacional de darnos bien duro entre nosotros, toca transformarlo en un proceso de paz,
porque vamos a lograr en esta generación y en este tiempo una transformación de toda nuestra historia. Y lo primero que hay que hacer es creérselo. Digamos, usted quería traer el ejemplo de Líbano. Líbano tiene 17 comunidades religiosas. Ellos estaban, hubo un momento en que se pelearon los cristianos y los musulmanes, y en ese momento estaban en pelea cristianos, musulmanes, había falanges, había coaliciones. Israel los invadió por el sur, Siria los invadió por el norte, estaban rotos y estaban invadidos. Ellos hacen la paz de Taif, y en la paz de Taif las milicias se desarman. Inclusive hay una anécdota divertida en la época, y es que en la época se estaban estrenando los celulares y era un objeto de lujo. Les cambiaron a los milicianos las armas por los celulares y andaban en motos chismoseando por todo Líbano en lugar de matarse. Dicen que cuando se acabó la guerra no abandonaron el campo de batalla, sino que dejaron de dispararle al tendero. Esto era ventana contra ventana. Líbano se pone de acuerdo en que ellos son los fenicios y que el mundo los ha olvidado, y que si ellos no llegan a un acuerdo nadie va a hacerlo por ellos. Y llegan a la paz de Taif y todas esas milicias las vuelven un sistema de gobierno que incluya a todo el mundo, porque los musulmanes no podían llegar al poder sino hasta cierto punto, los católicos eran, los cristianos eran los que gobernaban. Había una línea en la misma ciudad de Beirut, que era la línea verde, y era verde por el pasto, que nadie podía poner un pie ahí porque lo cosían a bala, que dividía la ciudad musulmana de la ciudad católica. Este pueblo es capaz de ponerse de acuerdo, de regresar de 17 años de guerra civil. Finalmente se fueron los israelitas y se fueron los sirios, y a pesar de que tuvieron un ataque masivo de Israel en el 2006, y a pesar de que hoy tienen 1 millón de refugiados sirios dentro de un país que es del tamaño del departamento del Quindío, Líbano no se rompió. Líbano siguió adelante. Esos acuerdos solidificaron la nación para aguantar las más grandes tormentas, y ahí siguen. Tienen un símbolo muy hermoso, que es que cristianos y musulmanes no se matan en el Líbano, una media luna con una cruz en la mitad, que es como el nuevo símbolo de la paz cuando la entendamos mejor lo que está pasando. En Liberia había una guerra también muy prolongada y terrible, y los acuerdos se hicieron en Ghana, y un momento en que los hombres no llegaban a ningún acuerdo, estaba totalmente parada la negociación. Un grupo de mujeres viajó a Ghana, al lugar donde se estaba dando la mesa de negociaciones, y decidieron encerrar a los hombres, cerrando puertas y ventanas, que no salían de ahí hasta que no tuvieran un acuerdo de paz, que ellas no tenían un hijo más para que se lo mataran, ni un marido más para que se lo mataran. Entonces uno de ellos intentó quitar a la mujer de un manotón y le dijeron: señor, usted está en un foro internacional, o sea, esto no lo puede hacer. Y la policía no podían interferir porque eso es internacional. Le avisaba a las mujeres por dónde se intentaban volar por las ventanas para que las mujeres cerraran esa ventana. Cerraron ventanas y puertas, acordonaron las mujeres de Liberia. Ellas se ganaron un premio Nobel de Paz por eso. Un bellísimo documental sobre ellas también. Sí. Hasta que lograron que los hombres llegaran a un acuerdo. Y por último, con lo de Sudáfrica, Ruanda tomó la metodología surafricana y se perdonó. Y 25 años después del genocidio, perdonaron 850.000 personas asesinadas a machete en el mes de abril en el 94. Crearon una fórmula de una sociedad de empresarios, cambiaron a los guerreros por empresarios, trataron de hacer un país viable. Hoy son el país más viable del África Oriental y tienen un ejemplo histórico totalmente diferente al genocidio 25 años después. Pues Diana, gracias por contarnos a través de la historia y darnos elementos para que miremos si queremos este intento de paz que se está haciendo en Colombia o si queremos seguir por otro camino. Muchas gracias nuevamente por habernos acompañado, Diana. La paz Diana. es una decisión histórica, la guerra no tiene salida. Bueno, Diana, muchas gracias. Y a ustedes también, gracias por habernos acompañado nuevamente. Que descanse.